Lo tengo en línea a Pato Bonato. Muchos lo conocen, otros seguramente no lo conocen. Es psicólogo de Argentina y se fue a trabajar de delivery a otro país, lejos de acá, muy lejos de acá, pero ya no sabemos dónde está porque anduvo primero por un país, después por otro. Lo tengo acá por Skype, nos va a contar. Pero, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vale la pena irse? Vos que tenés la duda, ¿me voy, me quedo, no me voy, me arriesgo, es peligroso? Bueno, todos esos miedos que tenés sobre la experiencia de irte del país, que no implica irte para no volver, ¿eh? Eh, y que te digan vende patria porque te fuiste, viste que hay gente que, la gente más ignorante es la que dice vende patria cuando alguien se va como una experiencia personal y se termina convirtiendo el que se va en un ciudadano del mundo y en un compatriota del hombre. Esa es la clave de la existencia del ser humano, convertirte en ciudadano del mundo y compatriota del hombre, no en un patria, como Pato Bonato. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien, vendepatria, vos sos un vendepatria, porque vas de la Argentina. ¿Cuántas cosas, Sí, cuántas viste. agresiones tiene que escuchar la gente que se va? Este, y en realidad a veces uno piensa, ¿no? Los vendepatrias en realidad son los fanáticos de partidos políticos que no alcanzan a pensar en nada y que con su voto ayudan a que el resto de los argentinos estén en el horno. Esos son los que venden la patria realmente por dos mangos encima. Así que bueno, Totalmente. quería arrancar diciendo, che, vendepatria. Sí, otra vez más que lo tengo que escuchar, pero bueno, cada vez son menos porque la comunidad va creciendo y hasta que yo leo el mensaje ya lo ataca la misma gente que me está siguiendo. Aparte que cada vez es más difícil refutar las cosas que por ahí estamos compartiendo. Muchos de los que están por ahí en contra de cómo pensamos nosotros no le da la cara para hoy en día salir a refutar ese tipo de argumentos públicamente. Por ahí pueden mantener otra postura, pero cada vez son menos realmente. Yo creo que fue uno de los primeros, no quiero decir el primero, pero creo que fue uno de los primeros en mostrar realidades. Yo lo hacía Sí, en la tele antes, pero claro, la tele no tiene el impacto que tienen las redes sociales. Y claro, cuando vos mostrás lo que gana una maestra, un albañil, un enfermero, cualquier empleado público en Europa, lo que cuestan las cosas que encima cuestan más baratas que acá, la gente hasta cree que le estás mintiendo. O sea, pero no te estoy mintiendo, estoy en el supermercado, mirá, la leche vale más barata que en la sí. Argentina. No se puede creer. Bueno, ¿vos dónde estás en este momento? ¿En qué lugar del mundo? En, en este momento estoy en Georgia, en Tbilisi, la capital, que se dice Tiflis en español. Ajá. Y emigré en el 2020, principio de 2020, a Dinamarca, que ahí es donde empecé a hacer todos los videos. Y después de acá ahora nos vamos para Italia a hacer la ciudadanía italiana de mi novia. No sabemos dónde vamos a terminar, sí sabemos dónde no vamos a volver. Eso es lo que siempre Bueno, digo. la verdad es que, perdón, tengo un poco de alergia, es cada vez más difícil, porque claro, cuando yo me fui tenía 25 años, cuando me fui a Italia, pero la Argentina era otra y el mundo era otro, y claro, yo volví también después con ganas de laburar acá para hacer un país mejor, que Argentina sea Claro, parecida a Georgia, a Italia, a España, eso es lo que uno pensaba, pero le metí 30 y pico de años acá laburando y fuimos para atrás realmente. Entonces yo entiendo sí, muy bien a la gente que se va diciendo yo no voy a volver, lo entiendo perfectamente, porque hay cosas que la gente no entiende y vos sí lo vas a entender porque te fuiste, es que la dimensión de la patria, la dimensión del país que uno tiene cuando está fuera es mucho mayor todavía. Uno es más argentino todavía cuando está fuera que cuando está acá adentro. Uno entiende más los problemas cuando está fuera que cuando está adentro, ¿no? totalmente. Es más, hay mucha gente que por la cantidad de contenidos mostrando la realidad, porque ni siquiera son negativos, es mostrando la realidad con la idea de que la gente abra los ojos. O sea, ese es el objetivo. No, yo no gano nada con criticar a Argentina por criticar. Mi idea es que mucha gente pueda abrir los ojos y que pueda vivir la experiencia tan linda que viví yo el año pasado por haber hecho un gran cambio en la calidad de vida. Ese es el objetivo que yo tengo detrás de todos los posteos. Pero mucha gente se piensa que yo odio a Argentina o que le tengo bronca y todo lo contrario, como decías vos. Pero bueno, esta experiencia actual que estoy viviendo en Georgia, que es totalmente de paso, en 2 meses seguramente nos vamos a ir, me hizo ver que un país que no está desarrollado al nivel de Dinamarca, que se puede decir primer mundo, como yo suelo decir y demás, un país subdesarrollado en muchas cuestiones, es tan eficiente en otras. Hoy tuve que ir al banco y literal era para tomar, la próxima vez que vaya me voy a avivar y lo voy a cronometrar. En 3 minutos ya estaba fuera.
no es que ya me habían atendido, ya estaba fuera, en una zona céntrica de Tbilisi, que acá es la capital, la ciudad más poblada. O sea, no es que fui a un banco que no hay nadie, no. Lo que pasa es que estaba repleto de personal y una eficiencia enorme, que cada vez que fui me encontré con lo mismo. Y mi novia dice, ya te sorprendes y ya te pasó como 5 veces. Le digo, lo que pasa es que vos no viviste lo que yo viví en Argentina, de fumarme mañanas enteras en un Así es. banco para hacer un trámite. Por eso, yo siempre hablo también de que la parte que más valoro no es nada de esto, que es importante y te va quemando un poco la cabeza. Lo que yo más valoro, y también lo valoraba en Dinamarca, era el tema de la seguridad. No solamente conmigo, sino con mi novia también, de que pueda caminar en cualquier lado, a cualquier hora, que A pueda tomar cualquier hora. transporte público, lo que quiera. Eso es lo que Este, yo más valoro, pero por lejos. Me Después estoy hablamos, si acordando, querés, de otras cosas. fíjate la estupidez en la que estamos sumergidos todos, que el argentino que labura sabe que no puede ahorrar en pesos, pero esto no es de ahora. Yo desde 1984 que trabajo y en un momento desde el 84 hasta el 91 fui empleado del Estado. Y yo todo lo que me quedaba de guita, yo era pendejo, compraba dólares, $5, $10, Mirá qué $30, bien. Un así. visionario. Un visionario Y que ya de esa gracias época. a eso me pude ir del país después, porque tenía algo Sí. ahorrado. Pero, ¿sabés? Fíjate la estupidez. Yo trabajaba en Italia, porque fui a Italia, fui a trabajar en Italia, ¿y qué hacía yo cuando cobraba mi sueldo? ¿A qué no sabés qué hacía? ¿Qué hacía? Me iba a comprar dólares, boludo, ¿podés creer? En Italia. O sea, claro, ganando en euros, lo pasabas a dólares. Ganaba, no, ganaba en liras, porque todavía no existía el euro, ganaba Ah, en claro, liras. no existía. Ganaba Claro. 1.400.000 liras, me acuerdo, 1.600.000 liras. Y entonces yo guardaba la plata que iba a usar, pero era una estupidez porque no había devaluación, no era lo mismo que acá. Podía tener Claro. las liras hasta que apareció el euro. Y yo me guardaba las liras que iba a usar y después ahorraba en, en dólares. Me iba a un pueblo en el que yo vivía, en Cebusino, así, 2.000 habitantes, los del banco decían, acá viene el boludo que compra dólares. ¿Para qué? Claro, en esa época no era tan común como ahora, que todo el mundo ya sabe que tiene que dolarizar Pero en y que Europa ahorrar. nadie va a cambiar euro por dólares. Claro, es verdad. Yo estaba en Europa, estaba en Italia, me iba Es con la moneda verdad. italiana, la lira, a comprar dólares, todos los meses. No es que una vez cambié, no, todos los meses. Después me fui a Alemania a trabajar de heladero y todos los meses, ¿qué hacía? Cobraba en marcos alemanes. Me iba al Deutsche Bank a comprar dólares. ¿Y eso Y por qué? ¿Porque ya tenía el hábito de el, Argentina o no? el Claro, hábito argentino mío de resguardar, porque yo vi cómo cagaron a mis abuelos, cagaron a mis viejos y acá a mí no me iban a cagar, digamos. Entonces claro. me resguardé. Qué bueno esto que contás porque yo pensé que no sabía que siempre era así de esa época. Yo pensé que, no sé, del 90 y pico para acá se empezó. O sea, Esto, ya viene de época. pero por supuesto, y de antes también. Esto viene de mucho antes. Yo te hablo de mi experiencia laboral y todos los Claro. que están. Ahora, ¿qué pasó cuando yo les decía a los que estaban trabajando ahora en estos años, cuando ganó Macri, y yo justo empecé con ciberperiodismo, les decía, no va a poder pagar la cuota del auto, te va a tener que volver a casa de tu vieja, se va a devaluar, y me insultaban. Pero ya está porque yo y vi cómo lo padecieron mis viejos, mis abuelos, por Sí. eso no es que uno es un mago. Fíjate que vos no sabías que había pasado antes. Pensaste que te pasó a vos nomás o a tu viejo. Yo desde que tengo uso de razón ya era así. O sea, siempre el peso se fue devaluando. Desde que yo era chiquitito empecé a tener uso de razón o Desde que manejar yo era la primer chiquitito. plata. Desde que yo era chiquitito. ¿Entendés? Claro. ¿Entendés? Eso, No, de hecho, la generación tuya, que se puede decir que, bueno, la generación antes a la nuestra, ya todos tienen ese hábito de comprar dólares. Ya lo tenían, mis viejos y demás, es como que transmitían ese hábito de decir, bueno, cuando puedas comprar dólares y demás. Pero pensé que se estaban adaptando a los tiempos modernos en esa época, ¿no? Que ya venía de sus venía con el abuelos y lomo, demás. el lomo curtido, obviamente. Obviamente, el lomo curtido. Entonces, cuando vos te vas, porque primero vos creés, yo lo dije muchas veces, uno cree que lo que le pasa a uno, su realidad es más o menos la misma en todo el mundo, menos en África. En África están todos mal, esa es la concepción que tiene Sí, la que no gente. están todos mal en África. Ya sé, pero uno tiene eso, en África hay hambre, Sí, no hay pobre, todo lo peor está en África. Y no es tan así. no. Entonces, claro, quería contar esta experiencia de decir que yo me iba a laburar en el primer mundo y en vez de quedarme con la plata en el bolsillo o tenerla en el banco, me iba a comprar dólares. Claro, Que era una de burrada cómo vos porque tenías el hábito de instalado ya en tu cabeza, claro. ¿sabés qué Sí, pasa con eso? Esto es importante. Cuando vos tenés, acá en Argentina hablamos, ¿no?
tenés que pensar en qué haces con la plata. Es tiempo que dejas de pensar en qué haces con tu profesión, en leer, Totalmente. perdés un montón de horas y Sí. horas y horas viendo qué haces para que no te afanes, para no perder. Es realmente un problema. Y a una Bueno, maestra, antes, sí, decime. no, de que antes de emigrar yo hablaba mucho con amigos que pensaban igual y uno de los temas que siempre tocábamos era ese, de que la diferencia que saca en la misma profesión, en el mismo laburo, incluso dentro de la misma profesión, un tipo que vive en un lugar desarrollado a un tipo que vive en un lugar de Sudamérica o de Latinoamérica en general, que más o menos todos pueden tener los mismos problemas. De que el tipo que trabaja del mismo empleo que la persona que está en un país desarrollado, además de ocuparse de su profesión, de dedicarle tiempo al trabajo y demás, tiene que tener un montón de otras cosas en la cabeza que el tipo del país desarrollado solamente se tiene que ocupar en llegar a la oficina o a su trabajo, donde sea que trabaje, y en dedicarle tiempo a ese empleo y nada más. Por lo cual, la capacidad de focalizar y rendir a un nivel óptimo es mucho mayor. Está bien, después vemos cómo nosotros tenemos un nivel de adaptación mucho mayor a ellos porque ellos como que siempre tuvieron las cosas dadas, pero prefiero tener las cosas dadas y no tener que ocupar la Totalmente. cabeza en otras cosas. Y así Bueno, ahí, podemos hablar de un montón de categorías. ahora te cuento lo de la maestra. Hace 2 años entrevisté a una maestra en Valencia, Amparo. Le digo, Amparo, necesito que me digas, voy a hacer una nota con vos, quiero que me digas cuánto ganás. Y Amparo me dice, es que no sé cuánto gano, José. Y yo no podía creer que la maestra no sepa cuánto ganaba, cuando acá todos los maestros saben Sí, exactamente cuánto ganan, saben que no le alcanza la guita, saben todo lo que tienen que pagar de deuda, saben lo que pidieron prestado, lo que tienen que devolver, que hay un incentivo docente que le van a pagar no sé cuándo, que compensa el sueldo, que hay una parte en negro y otra parte en blanco, que una parte no le va a la jubilación, que la otra sí, claro. y Amparo no sabía. Después me contó que averiguó, el marido le mandó por WhatsApp que ella ganaba 2.100 euros como maestra. Pero lo maravilloso de esto, más allá del sueldo, que es buenísimo, es que Amparo no sabía cuánto ganaba, porque a Amparo no le importaba cuánto ganaba. Claro, Y Amparo lo único que hacía era preparar las clases y disfrutar de su profesión de maestra. No le importaba cuánto ganaba porque sabía que la plata le alcanza y que va a ganar siempre totalmente. lo mismo y que todas las cosas van a costar siempre igual. Eso te iba a decir también, no solamente el sueldo, sino que le preguntás cuánto sale un litro de leche y capaz que tampoco sabe, porque compra y ni mira los precios. O capaz que sí, pero no tienen la inflación ya instalada de que vos vas y sabés que va a aumentar. De hecho, uno de los videos que más se viralizó en las redes el año pasado cuando estuve en Dinamarca fue el que comenté cómo en el camino al supermercado fui juntando latas y botellas que se recicla, no al modo ciruja, a modo que estaba en el camino y obviamente que le iba juntando porque sabía que me iba a dar plata por eso. Y con lo que junté en el camino, en las 4 o 5 cuadras antes del supermercado, me pude comprar los 2 o 3 ítems que iba a comprar en ese momento, que era arroz, unas papas, algo que me había olvidado comprar, que fui así de momento. Y no solamente que no tuve que poner un peso, sino que con lo que yo reciclé, encima el cajero me devolvió plata en efectivo a mí. Y ahí se Claro, volvieron locos, porque imagínate, claro. aparte de que están los mismos precios del año pasado y que el año que viene van a estar igual. Hay muchos temas que hacen la diferencia. Yo el que más valoré, como te digo, el tema de la seguridad, porque todo lo demás uno se puede llegar a adaptar. Por ejemplo, yo hoy en día, ya habiendo vivido en otros países, si digo, bueno, extraño a Argentina, que no lo extraño, pero ponele que el día de mañana yo diga, extraño mi país, quiero volver. Me puedo adaptar a otros temas que no está tan bien Argentina como otros países, pero el tema de la seguridad, yo no me veo adaptándome de nuevo a que se viva y que yo tenga que sacar el celular y mirar para 4 puntos cardinales antes de sacarlo, si es que lo saco, si es que me animo a sacarlo. Yo veía en zona céntrica donde yo vivía en Rosario cómo había arrebatos todo el tiempo que no salen en los diarios eso. En los diarios salen Claro. las cosas más fuertes. Hay cosas diarias típicas de todos los días que uno las naturaliza, como la suciedad de la calle también, que no hay una calle limpia y sana, y de eso no se habla. Y tampoco la gente toma consideración porque lo tiene tan naturalizado en su cabeza de que ve siempre lo mismo, que hasta que no te muestran algo diferente o no vivís algo diferente, no te das cuenta del contraste. Es por eso que mucha gente también al ver las cosas que por ahí comparto de otros países, o en este caso de Dinamarca también, la gente no lo puede creer de cómo están ellos, a diferencia de cómo con muy poco o con menos, inclusive se puede estar mucho mejor. Yo en Argentina trabajaba de psicólogo y lo que yo ganaba, porque cuando Para, fui a Dinamarca hice cualquier tipo de trabajo. sos psicólogo, no es que trabajaba de psicólogo, sos psicólogo.
Soy psicólogo, sí, pero en Dinamarca fui con la mentalidad de sí, trabajo de lo que sea. Por eso hice la comparativa cuando ya trabajaba de psicólogo. Hoy en día estoy trabajando de psicólogo online, por eso buscamos un país barato, por eso vinimos acá a Georgia y no nos quedamos allá. Porque, bueno, en fin, a ella se le venció la ciudadanía, yo tenía que mantenerla a ella también por este proceso hasta que ella la saque, y por eso decidimos venir momentáneamente acá a Georgia. Pero bueno, cuando estábamos trabajando allá en Dinamarca, que trabajábamos de cualquier cosa, yo trabajé de delivery, y en un día, trabajando de delivery, en un día, yo ganaba más que lo que ganaba en todo un mes trabajando como terapeuta en mi propio consultorio en Rosario, como profesional. Una locura. Está bien que la diferencia del peso, obviamente, el que esté del otro lado me puede decir, el costo de vida allá también es mayor, pero ese es otro mito, porque si bien es mayor, obvio que sí, porque el peso hoy en día no vale nada, lo que te cuesta adquirir los productos con un sueldo promedio o con un sueldo incluso inferior al sueldo promedio de Dinamarca es, pero lo que te queda en el bolsillo es tremendamente superior, 4 o 5 veces mayor. No te, a veces yo hacía video y digo, lo que sale este televisor último modelo enorme, lo haces con 2 horas de trabajo de delivery. Esto lo haces con media hora. Iba comparando para que la gente tome dimensión. Imagínate lo que gana ya un profesional de la salud o de cualquier otro rubro. Pero ahí está, porque vos estás haciendo un laburo de los menos calificados, igual que laburar de operario de fábrica. Laburo, Exacto. y vivís bien y ganás bien, y no es un esfuerzo comprarte la ropa, ni la comida, ni un auto, ni nada. O sea, Nada. Y la salud era gratuita y de primer nivel, y bueno, hay un montón de experiencias lindas que viví ahí, que la comparativa, como digo yo, hay 3 mundos de diferencia. No es que decir, bueno, primer mundo y después tenés tercer mundo. No, ojalá fuese así. Es mucha la diferencia. Entonces, cuando uno se acostumbra a todo eso en el buen sentido, ¿cómo haces para volver después? Por más que te tire, yo digo a siempre, ver, una sola cosa te puede tirar para volver, los afectos. Yo no soy ahí tan está. afectado, yo no soy tan afectivo, perdón, en lo que es la familia o los amigos, que obviamente que tengo buena relación, pero digo, no necesito físicamente estar cerca y extrañar al punto de decir, me vuelvo por ellos. Hay gente que sí, y no está ni bien ni mal. Digo, ese es el único punto que veo que a la gente que vive la experiencia de vivir afuera le puede llegar a tirar el día de mañana que le pese un poco más, que decir, bueno, todo esto es muy lindo, ganar mal, seguridad, todo, pero yo quiero estar cerca de mi familia, de mis amigos. Ese es el único punto que te puede llegar a tirar, que como digo, Ahí no es mi caso. a mí en su momento eso me jugó en contra, estando allá, porque Sí, además se distorsiona la realidad también. Después de estar mucho tiempo allá, sí, uno cree que su realidad es más o menos la misma realidad que está viviendo su familia en Argentina. Error, cuando venís error. acá, la sensación que tenés es de que todos quedaron congelados cuando te fuiste y que cuando volviste 2 años después o 3 años después se empezaron a mover de nuevo, porque no cambió nada y si Sí, cambió, cambió para peor. tal cual. Pero cuando yo volví en los años, no, en el 93, no había tanta inseguridad como ahora. La situación no era tan grave porque la gente no, como vos te vas calentando dentro de este caldo, no te das cuenta de la dimensión del problema, porque De estamos verdad. acá, ¿no? Pero cuando vos venís de afuera y lo ves y, epa, a ver, todos tenemos alguien a quien le robaron algo. O sea, a mis hijos le quisieron asaltar, a otros de mis hijos le robaron la bicicleta, a mi mujer la asaltaron en la calle, tengo un montón de amigos Claro. y parientes que fueron víctimas de asalto. Y si vos preguntás en cualquier país de Europa, a quién lo asaltaron en la calle, lo tiraron al piso para robar el teléfono, no conocía a nadie. No. Y uno de 100 que te puede decir que sí, quizás fue un descuido de que han dejado algo, o sea, no con un pistola a mano armada o esos No, no, robos violentos, es que más en grave, Argentina te grave pegan hoy, un tiro y después te piden. claro, el Sí, problema que es grave, grave es la inseguridad, porque uno puede adaptarse a la pobreza, puede adaptarse, de hecho, exacto. siempre fuimos pobres, ¿vale, muchachos? Jugábamos al fútbol en patas, no Sí, teníamos botines ni nada, éramos pobres, yo tenía amigos, queridos vecinos que tenían la casa humilde y el piso era de tierra. Eh, éramos pobres, pero no había el nivel de violencia que hay ahora. Es decir, la pobreza y la exacto. violencia son dos cosas. La violencia viene de la mano de la pobreza y de la falta de educación. En Y otro la momento, falta de educación. más educados, pobres pero educados. Cuando vos sos pobre y Sí. sos educado, la violencia está prácticamente al margen. Bueno, lo vemos acá en Georgia. Es lo que estábamos hablando antes. Acá, si bien hay gente que está mejor que otra, como en todos los países, no es un país, lejos de ser un país rico, es un país pobre. De hecho, la gente, el sueldo promedio acá de un georgiano ronda los $200, $300 como mucho.
Por lo tanto, no dista tanto de Argentina, que hoy en día en Argentina se vive con $500, no más de 600 para vivir. Depende de la ciudad y depende del costo de vida que cada uno tenga, pero en Argentina ronda por ahí. Por lo tanto, vos te pones a analizar y decís, acá, en Georgia, se puede caminar tranquilo por cualquier lado. Decís, ¿por qué siendo un país, Argentina, económicamente similar a Georgia, difiere en muchos aspectos, pero en lo que refiero es del costo de vida y demás, ¿por qué no se puede vivir como Georgia? Porque hay otro nivel de educación. Y no Claro. solamente eso, toquemos otro tema ahora que viene con el mismo combo. ¿Sabés cuántas veces le han gritado a mi novia, o le han chiflado, o le han tocado bocina, o la han mirado acosándola desde que estamos acá, hace más de 2 meses que llegamos? ¿En Georgia? Sí, ¿Cuánto? cero. ¿Y Cero. en los países anteriores? En Dinamarca tampoco, cero, agachaban la cabeza si la veían. Y en Argentina era cuestión de, hasta incluso estando conmigo. Para que decir, algo para que no te conoce. Tu novia es muy linda. sí, Quiero aclarar. sí, atractivamente, físicamente es muy atractiva. Sí. Y yo estaba acostumbrado a que le griten de todo en Argentina, estando ella sola, y estando conmigo por ahí no tanto, pero también cada tanto pasaba un bocinazo o pasaba alguien que grita, o cuando pasás ni hablar por un grupo de chicos, la mirada y todo. Hay mucha carne para poco perro, viste esas cosas. Uno está acostumbrado a eso porque lo mal naturaliza, lo que estábamos hablando antes. Y después, al vivir otra realidad completamente diferente, de algo que muchas chicas pasan en Argentina, aparte de, no es el típico grito de la obra en construcción que parece el otro lado, es el tipo que puede parecer tu tío, tu abuelo, tu compañero de facultad. O sea, el acoso está presente de forma muy recurrente en Argentina, y no solamente de la típica clase baja o sin recursos como por ahí se suele etiquetar, de que te gritan. No, en todo momento, en todo lugar. Y no solamente con el piropo o con la bocina, sino muchas veces con la mirada, con cosas desubicadas. Y el hecho de vivir acá una tranquilidad, de decir, voy caminando con ella por la calle acá de Georgia y paso por un grupo de que hay 8 chicos, vos ya sabés que van a mirar y no miran o se ubican, uno se siente mucho más tranquilo. Estamos en Georgia, o sea, claro que no es primer mundo Noruega, Dinamarca, Finlandia, vos decís, bueno, otra educación. O sea, si pasa acá, tranquilamente podría pasar en Argentina. Eso es lo que yo comparo. Por eso también me sirvió mucho venir acá y comparar. Claro, y vos te fuiste, yo creo haber entendido porque me informé un poco sobre tu vida brevemente. Vos te fuiste sin saber hablar ningún idioma, ¿no? Yo sabía hablar inglés, entendía casi todo, no hacía mucho y no lo practicaba, pero me fui sin danés a Dinamarca. Claro. Mi novia fue sin nada de inglés y se la rebuscó. Ella sí. Pero no es una barrera nunca el idioma. Mucha gente, una de las consultas que más me llega, ¿es necesario saber inglés si no sabes danés? ¿Es necesario si vos te vas? Mucha gente elige España por la facilidad del idioma. Y obviamente que suma. Una persona que hable bien inglés es una herramienta muy poderosa, pero no es una barrera, para nada. De hecho, la mejor forma de aprender un idioma es ir al país y obligadamente forzarte a salir de esa zona de confort y aprender. Yo fui toda la vida a inglés particular para aprender y después lo dejé y perdí la práctica. En Argentina no tenés la costumbre de hablar con alguien. Y cuando emigré parecía el Kun Agüero o Tevez hablando. O sea, y gente que hacía un año que estaba en Dinamarca. Los 3 meses ya estás pensando en el idioma. A los 3 meses sí, si te rodeas con gente que habla inglés, sí. Claro, la clave es pensar en el idioma. Una vez que lograste pensar y no tener que estar traduciendo, claro. Una vez que logras ese clic, ahí comienza la fluidez, digamos. Sí, la clave es practicarlo y no, si tenés como base o si tenés como objetivo mejorar tu idioma, no te juntes tanto con latinos. Empezá a juntarte con gente más que hable inglés o que sea de otros países y te fuerces a hablar, por más que te dé vergüenza al principio. Vos sabés que eso del entendimiento del idioma y el entendimiento cambió mucho a nivel global, porque cuando yo me fui en el primer año de los 90, por decirte, si recorrías Venecia o recorrías Roma, lugares turísticos de Italia, los vendedores, los que estaban vendiéndote cosas eran italianos. Eran italianos. Sí. Y así en todo. En España eran españoles, en Inglaterra eran ingleses. Después, con el poder de la inmigración, resulta que la última vez que fui en el 2019, había ido en 2017, te ibas a un comercio en Venecia, por decirte, y era un indio que estaba ahí vendiendo. Sí. Y ese indio hablaba más o menos inglés, más o menos italiano, más o menos alemán, más o menos
cualquier lengua la hablaban más o menos para hacerse entender. Es que uno va y se hacía entender de cualquier forma. Sí, y ni hablar de las herramientas digitales que hoy en día tenemos. Con el celular te podés hacer entender. Y acá en Georgia la mayoría de la gente no habla inglés, habla georgiano. Y es un idioma muy difícil. Y te haces entender. Hace poco fuimos a la carnicería y las personas que nos atendieron no hablaban nada de inglés, nos decían ruso. Claro, al ser un país de la ex Unión Soviética, la mayoría sabe ruso. Y nosotros no tenemos ni idea tampoco de ruso. Entonces, con señas nos hicimos entender un poco y había un montón de estilos de carne. Y nos terminó diciendo, esta, mu, esta, me. Y ahí nos dimos cuenta que una era de oveja y otra era o de no sé de qué era. Y la otra era de vaca. Pero te haces entender. Si vas con actitud y con ganas, con paciencia y sí, y sin ningún privilegio de decir, bueno, yo quiero trabajar de lo mío. No, anda a trabajar de lo que sea, después vas a progresar. Porque esa es otra tranquilidad que te brinda en otros países. Esa es otra también que es interesante decir. Hay un montón de ignorantes que dicen, se van a laburar de cualquier cosa a otro país, como que ir a lavar platos es denigrante en otro país y acá no lo harías. A ver, uno a no mí me lo han dicho. Yo el primer trabajo que tuve en Dinamarca, el primero de todo, fue ir a limpiar copas. Y supuestos, ¿no? Amigos míos me han dicho, pero vos te fuiste de trabajar de psicólogo a trabajar de limpiacopa a Dinamarca. Es como que te fuiste de ser en cabeza de león a hacer cola de ratón allá. Y le digo, vamos a ver cómo estamos en 10 años. Si querés nos volvemos a hablar en 10 años a ver cómo vamos a estar. Porque no solamente el progreso que te da al nivel de escalar en trabajo, porque vos podés empezar como mozo limpiando copa y haciendo un trabajo súper no calificado, por así decir, y podés escalar al día de mañana a ser el supervisor de los mozos y el día de mañana el manager de restaurante, como yo tengo un amigo que le pasó. O sea, no es que estoy inventando, tengo un amigo que le pasó en carne propia y sin saber idioma ni siquiera y sin tener experiencia y si fue sin ahorros. Es un caso también para entrevistar a él. Además yo disculpa, no sabía que vos eras psicólogo, con lo que esta experiencia tuya es mucho más extraordinaria todavía, porque de ser psicólogo a ir a lavar platos, hay una diferencia abismal y es una experiencia fantástica para vos. Yo cuando me fui, yo trabajaba acá en la radio, era locutor de Radio Nacional y además tenía un programa de televisión. Y cuando me fui a Europa, yo llevé un álbum de fotos, con fotos estaba con Miss Universo, con el presidente, con Menem, no sé, viste, qué sé yo. Y cuando veían allá en Alemania, por ejemplo, veían ese álbum de fotos, no podían creer que yo haya salido tantas veces en los diarios, porque acá era conocido en Chaco, tenía recortes de diarios, y que yo haya estado trabajando de heladero. O sea, era ilógico, como una persona. A mí me decían lo mismo en la empresa delivery. Yo cuando me fui también estaba levantando bastante como psicólogo en la televisión allá en Rosario. Tenía una columna fija en un noticiero, tenía también el programa de radio, parecía a la situación tuya. Y cuando les compartí mi perfil de Instagram, no el personal, el de viaje, sino el del profesional de la psicología, que siempre mantuve los dos hasta el día de hoy, la gente que trabajaba en la agencia ahí de delivery, que eran moderadores de la empresa, me decían, pero vos tenés como 40.000 seguidores, como que sos famoso, ¿qué haces? Como que no entendía. Y me dicen, pero ¿por qué te fuiste? Yo le explicaba, digo, que privilegiaba mucho más mejorar la calidad de vida que por ahí seguir trabajando de mi profesión, que digo que el día de mañana lo voy a seguir haciendo, hoy en día lo estoy haciendo online, pero le explicaba cómo en Argentina se estaba viendo tamaño. Ellos no toman dimensión por ahí como mucho te dicen Maradona, Messi, y lo pueden puntuar un poco en el mapa, pero no toman dimensión claramente. De hecho, muchos daneses me dicen, uy, me gustaría ir a Argentina. Y yo, sí, bueno, quizás como turista te gusta. Y dice, no, vivir un tiempo. Y yo, no tenés idea que es allá. Pero bueno. La posición geográfica argentina es desconocida. Nosotros nos creemos el ombligo del mundo. Sí. Pero yo me acuerdo, años y años con gente de Italia que cada vez que me veía me decía, ¿cómo va la vida en Brasil? ¿Cómo está la vida en Brasil? Sí, o capaz que si hablas español se piensa que sos de España. Todo lo de Europa que por ahí escuchan en español te dicen, de España. No, de Argentina. ¿Dónde quedas? Sí, Pato, para ir cerrando, vos te fuiste con ciudadanía. Vos sos ciudadano italiano, imagino. Sí. Ajá. Sí, yo fui con ciudadanía italiana, mi novia con el pasaporte argentino. Por eso ahora estamos tratando de tramitárselo a ella. La otra es que se casen, pero no sé si... Sí, no, pero tarda más tiempo, porque son 3 años y ella tiene que rendir después un examen italiano. Es mucho más complicado. Si ella la puede sacar por la vía del árbol genealógico de ella, siempre es mucho más rápido. Ajá, ok. Así bueno, que la idea es esa. Para cerrar, vos sabés que
En Facebook me sigue gente un poco más mayor, en YouTube un montón de pibes jóvenes, igual que Instagram. Básicamente, el mensaje para los que están en duda, para gente que no sabe qué hacer, pibes que dicen no me animo, no sé si irme o no irme, qué hago, me voy o me quedo. Sí. Independientemente de que se vayan para no volver o que se vayan y vuelvan, porque la pregunta es, ¿vale la pena irse de todas formas, aunque tengas que volver después? Excelente pregunta. Yo he estado en esa situación, me lo he replanteado mucho. De hecho, yo emigré a los 29 años, para la gente que por ahí piensa que... Me habla muchos chicos jóvenes, y digo, eso, ¿sabes lo que daría por emigrar a los 18 años, ahora volver el tiempo atrás? Pero bueno, no tiene sentido, cada uno pasa su etapa, cada uno pasa su momento. He conocido gente que ha emigrado más grande también a los 42 años, me he encontrado en Dinamarca, gente con familia, por lo tanto no es una cuestión de edad. Yo me he replanteado si era el momento porque, como te comentaba, me estaba yendo muy bien en todo sentido, a nivel laboral, a nivel económico, me podía dar dentro de todos los lujos, más allá de cómo se estaba viviendo, tampoco tiraba plata para arriba, pero podía ir a comer afuera, si me quería comprar algo podía hacerlo. Y digo, tanto que me costó llegar hasta este lugar acá en Argentina, que seguramente es la duda que muchos deben tener, ¿vale la pena vender el auto? Yo tenía un auto allá en Argentina, digo, vender el auto, vender todos los muebles que yo tenía de mi apartamento, vendí todo regalado porque era prácticamente urgente, porque ya tenía el pasaje para viajar, arrancar de cero en una sociedad que no conozco, por todo lindo que puede ser un idioma que no me voy a sentir local, probablemente nunca, arrancar de cero con un trabajo que no me va a gustar al principio y la voy a tener que luchar por no sé cuánto tiempo. ¿Vale la pena todo eso? Yo lo tenía en la cabeza y pasaba y con el tiempo volvía y elaboré una estrategia que quizá a mucha gente le pueda servir, que era anotar todos los puntos en contra que a mí no me gustaban de Argentina y todos los puntos a favor que yo veía en otro lado, pero los que realmente no era por cuestión de sumar ítems. De hecho, Ajá. tengo en el Excel hoy en día, toda la gente lo puede ver, ya lo compartí esto. Y empecé a notar en Argentina la inseguridad, la inflación, las calles están rotas, no puedes dejar el auto tranquilo en la calle porque hay trapitos, los limpiavidrios que te parás en cualquier esquina y te paran, el tema de la corrupción, todo esto lo iba comparando con otros lados. En otros lados hay seguridad, acá hay inseguridad. En otros lados hay limpieza en las calles y las calles están sanas. Acá están rotas y están sucias. La falta de respeto de la gente y el acoso que hay con las chicas en la calle. Allá te respetan y bueno, sos una persona que merece respeto ya por el simple hecho de estar ahí. Y así lo iba comparando. Acá hay sueldos bajos. Incluso pegándola no lo podés disfrutar. Porque eso también lo he hablado mucho con gente que se ha ido, que decíamos lo mismo. En Argentina incluso si te va bien, poné que te forrás, hacer un emprendimiento y te forrás, no lo puedes disfrutar tanto, salvo que estés en una burbuja, en un country privado. Pero si salís con un buen auto, estás todo el tiempo perseguido que te puede pasar algo. Si salís exhibiendo algo que te pasó, Disculpa que te sí, interrumpa esto, pero un amigo me mandó un audio el otro día. Él está viviendo en un pueblito en Alemania, del Tano Santi. Y Santi me dijo algo que tiene que ver con esto, por eso te interrumpo brevemente. Me dijo, mirá, sí, José, porque yo le conté de mi intención de que todos mis hijos se vayan para allá, y yo también, obviamente. No a Alemania, sino a Europa en general. Y él me dijo, vos podés ser, imaginemos que vos sos el tipo más rico de Resistencia, Chaco, donde vivís. Vos sos el más rico. O de Rosario, o de Buenos Aires. Vos siendo el tipo más rico, no le podés dar a tus hijos la calidad de vida que le puede dar una maestra, tal cual. un comercio a su hijo en cualquier país de Europa. Esa es la clave. ¿Qué le tenés que poner? Un seguridad todo el tiempo atrás. Y eso no es calidad de vida. De que el chico no esté tranquilo tampoco. En el mejor de los casos estamos hablando que nadie le pone un seguridad al hijo todo el tiempo para que donde sea que vaya esté ahí. Y me pasaba a mí que los días en que, producto de mi propio esfuerzo y sacrificio, o como que me vestía mejor o quería salir a dar una vuelta con el auto con mi novia o lo que sea, algo que no le hace mal a nadie, como que te sentís que algo mal estás haciendo, porque como que te miran mal, me refiero a un montón ¿Mm? de casos que se da que como que no te sentís seguro si vos estás allá disfrutando de algo que vos generaste. Y no te lo está diciendo alguien que tiraba la plata para arriba, alguien de clase media, como digo, hacía algo completamente común. Imagínate si sos alguien que le está yendo bien, ejemplo, un famoso, alguien que... O sea, obviamente que siempre es preferible estar en esa situación, pero lo que voy, incluso en el mejor de los casos, no vas a estar tan bien como alguien de la pirámide en el escalón más bajo en un país desarrollado. O en un país no tan desarrollado. Ejemplo, acá Georgia, se puede caminar tranquilo y eso ya
con el hecho de la seguridad, ya no pasamos a las siguientes categorías, a hablar de inflación, a hablar de respeto. Ya el tema de la seguridad, para mí, ya ahí se cierra la puerta y estamos del otro lado. Entonces, yo lo proyecto también a futuro para la gente que está del otro lado y tiene familia o quiere formar una familia. Y yo digo, este claramente no es el lugar que yo quiero que el día de mañana nazcan mis hijos. Porque para mí puede llegar a ser difícil el hecho del desarraigo, que no lo está haciendo, pero ponele si el día de mañana me pasa de extrañar, o bueno, mi novia por ahí extraña un poco más que yo, pero el día de mañana mis hijos me van a tener a mí ahí y mis nietos ya me van a tener a mí ahí en otro país, donde sea que nos instalemos. En cambio, si yo me quedo en Argentina, el día de mañana es probable que mis hijos no se vayan porque yo estoy acá, porque sus abuelos van a estar ahí, y es un ciclo que se repite. ¿Por qué? Por el simple hecho afectivo de que te ata de que no se fueron tus padres o que no se fueron tus abuelos. Entonces estás repitiendo un ciclo que no es nada positivo. Por otro lado, la proyección de que Argentina mejore es nula. Y no solamente que no va a mejorar, sino que no hay chance de que no empeore. Yo tengo un estudio hecho detrás que lo voy a subir a mi canal de YouTube analizando varias variantes de por qué. No es que esto lo digo porque me pinta. Realmente, la gente que realmente dije 20 veces realmente, la gente que es inteligente, que es culta, que tiene educación, no solamente a nivel de respeto, sino a nivel de estudios, se está yendo del país. La gente que más aporta al país está viendo cómo se puede ir, está viendo cómo tramitar la ciudadanía. Y la gente que se está quedando está haciendo lo máximo posible por tratar de trabajar lo menos posible, aportar lo menos posible y tratar de obtener el mayor beneficio posible del Estado. Ya con ese tema también es imposible seguir, es otra puerta que uno va cerrando. Entonces, si hablamos, a eso le sumamos el respeto, si a eso le sumamos la inseguridad, que cada vez es mayor, cada vez la eficiencia con ese tema es menor, decime al revés, un punto por el cual vos te puedas quedar. Y cierro con esto. Si vos tomás la decisión de irte y no termina resultando tanto como por ahí Pato Bonato te la está vendiendo en este momento, que yo no necesito venderle nada a nadie, porque es tu vida y es tu decisión, pero en el peor de los casos, que vos decidas emigrar, te costó un montón, vendiste el auto, empezaste de cero, al cabo de 1 año, 2 años, 5 años, no es la mejor decisión, volvés. 1, nunca vas a arrancar de cero. 2, nunca más en tu vida te vas a cuestionar el hecho de emigrar porque quizá decís, bueno, me saqué las ganas, lo hice. 3, el día de mañana, si decidís emigrar, ya tenés la experiencia de haberlo hecho y no es de cero. Y número 4, nunca en tu vida te vas a reprochar qué hubiese sido de mi vida si hubiese tomado esa decisión. Y eso a mí fue un impulso, un fuego que me motivó muchísimo. Que decís, yo no puedo llegar a los 40, 50, 60 años, mirar para atrás y decís, tuviste la posibilidad a los 29 años, agachaste la cabeza y seguiste. Y vos podías haber estado allá como están todos esos que hoy en día la están pegando en cualquier país, no digo pegando económicamente, en todos lados. Te voy a agregar un ítem más, pero antes te digo que yo siempre digo acá en ciberperiodismo que uno se arrepiente de lo que no hace, no de lo que hace, aunque le haya ido mal. Ahora que está sonando el teléfono. Uno se arrepiente. Vos sabés que no me di cuenta de girar el celular, ahora lo estoy viendo. Lo ideal hubiese sido que estemos los dos en horizontal, no me di cuenta. No, está bien, está perfecto. Bueno. Uno se arrepiente de lo que no hace, no de lo que hace aunque le haya ido mal, porque si te fue mal es una experiencia y demás. Y el otro, el ítem que te iba a decir, se me fue ahora cuando sonó el teléfono acá. Pero vos me habías dicho, repetime ¿sabés cuál es el otro que tenés que anotar en esos tips que diste recién? Es que una vez que te fuiste y conociste otras realidades, cuando estés acá, ya nunca más nadie te va a poder mentir. No te vas a comer nunca más, jamás te vas a comer un verso de un político, un discurso sin fundamento, una proyección de país sin datos, eso no te la comes nunca más. Totalmente. Cuando uno empieza a viajar se da cuenta de todas las mentiras con las que vivió hasta ese momento. Así es. Che, Pato, excelente la charla. En otro momento hablaremos un poco más. Mirá que le dimos con todo de todas formas. Nos llevamos 38 minutos. Cuando quieras, un placer. Volvemos a arreglar. Te mando un abrazo grande y gracias por la charla. Dale, gracias a vos por la invitación. Saludos a todos. Nada más que agregar, fue un poco larga la charla, pero espero que te haya servido. Viajar siempre te abre la cabeza, te cambia las perspectivas. Tu zona de confort se amplía, no es que perdés cosas, no perdés nada, todo lo que tenés acá lo vas a seguir teniendo, tus afectos, por ahí un trabajo que no te redituaba nada, pero vas a venir seguramente con ahorros si tenés que volverte, y si no tenés que volverte porque te enamoraste o porque te gustó estar en otro lugar. C'est la vie, mon amour, è la vita. Ci vediamo, hasta la próxima, esto es Ciberperiodismo. Hasta chao.